Descubre 15 tabúes impactantes en Reino Unido que jamás imaginaste. Número 15. No llames al país por el nombre equivocado. Puede que te perdonen si por error llamas Holanda a los Países Bajos y solo te respondan con una sonrisa. Pero si pones un pie en el Reino Unido y te atreves a llamar a todo el país Inglaterra, o peor aún, le dices inglés a un escocés, estás tocando uno de los tabúes culturales más delicados. En Gales, por ejemplo, tienen su propio idioma, el galés, que se usa en señales de tránsito, en escuelas e incluso en la televisión nacional. Escocia tiene su propia cultura, leyes, sistema educativo y tradiciones tan fuertes que casi se convierte en un país independiente en 2014. Y en Irlanda del Norte, incluso preguntar, ¿eres irlandés o británico?, puede desatar un debate político sin fin. Confundir Inglaterra con Reino Unido no es solo un error de geografía, para muchos locales, es una falta de respeto. En una encuesta de 2022, más de la mitad de los escoceses dijeron sentirse ofendidos si los confunden con ingleses. No solo tienen su propia bandera y selección de fútbol, también tienen un fuerte sentido de identidad nacional que convive, a regañadientes, con el llamado Reino Unido. Irónicamente, aunque todos viven bajo la misma corona, muchos sienten que el resto del mundo los mete en el mismo saco sin pensarlo. En Reino Unido, llamar al país por el nombre incorrecto no solo te va a ganar miradas frías, en situaciones delicadas podrías quedarte fuera de una conversación, ser ignorado en un pub o perder la confianza de quienes toman muy en serio su orgullo regional. Número 14. Personas mayores viviendo en soledad. ¿Crees que vivir en un país considerado el más civilizado y educado de Europa significa tener una vejez cálida y rodeada de gente? En Inglaterra, especialmente en grandes ciudades como Londres o Manchester, esa cortesía se ha convertido en un muro invisible que deja a millones de personas mayores sintiéndose invisibles en medio de la multitud. Según el UK, más de 1.4 millones de personas mayores en Inglaterra dicen sentirse extremadamente solas. No porque sean rechazadas, sino porque nadie se atreve a acercarse sin una razón justificada. Desde pequeños, los británicos aprenden a no tocar la puerta de un vecino sin cita, no llamar por teléfono si no es necesario, y jamás invadir la privacidad de alguien si no te han invitado. En vecindarios de clase alta, hay quienes tienen que agendar una semana antes solo para tomar el té con el vecino. Algunas personas mayores incluso pagan servicios de compañía social, donde un joven se sienta a conversar con ellos durante una hora a la semana por 30 pesos a 40 pesos dólares, solo para sentirse escuchados. Según la organización Campaign to End Loneliness, casi la mitad de las personas mayores de 75 años en Inglaterra viven solas y la mayoría no recibe visitas de familiares ni amigos con regularidad. Aquí viene la paradoja, Inglaterra incluso tiene un ministro de la soledad, nombrado por el gobierno desde 2018, el primero en el mundo. Pero a pesar de campañas, presupuestos y promesas políticas, en la práctica, la soledad sigue siendo vista como un problema personal del que todos prefieren no hablar. Número 13. Mujeres refugiadas obligadas a tener relaciones de corto plazo para sobrevivir. Si alguna vez pensaste que Inglaterra era un paraíso de compasión y civilización, basta con mirar lo que está pasando en los campamentos improvisados de refugiados, hoteles del gobierno y esquinas oscuras que nadie quiere ver. La crisis de refugiados en Inglaterra está peor que nunca. En 2025, había más de 110.000 solicitantes de asilo esperando que se resolviera su situación, una cifra mayor que la población de una ciudad pequeña de Estados Unidos como Santa Bárbara. Las mujeres, especialmente aquellas que huyen de guerras, abusos o trata de personas, son víctimas silenciosas de una realidad que nadie se atreve a nombrar. Según un informe de 2025 de Women for Refugee Women, 1 de cada 10 mujeres refugiadas ha tenido que entrar en relaciones de corto plazo solo para conseguir dinero para comida o un lugar seguro donde dormir. Aún peor, el 38% dijo haber sido forzada o haber tenido que quedarse en relaciones abusivas solo para tener techo o algo que comer. Muchas sobreviven en cuartos húmedos compartidos con 3 hombres. Viven en barrios periféricos de Londres como Barking o Croydon, o en hoteles temporales de Manchester o Birmingham, lugares por donde los locales ni siquiera pasan.
Todo esto sucede en silencio, mientras el resto del país mira hacia otro lado. Número 12. No hables de su decisión de quedarse solteros para siempre. En una sociedad que alguna vez puso el matrimonio y la familia como el centro de sus valores, Inglaterra está experimentando un cambio cultural. Cada vez más adultos, hombres y mujeres, declaran abiertamente que no saldrán con nadie, no se casarán y nunca buscarán una pareja de vida. Esto no es aislamiento ni pérdida de fe en el amor, es un estilo de vida intencional llamado soltero por elección. No son personas con mala suerte en el amor, ni tampoco monjes. Pueden ser artistas, investigadores, médicos o profesionistas en finanzas viviendo en Londres, Manchester, Leeds o Bristol, gente que ha encontrado la verdadera felicidad en no tener ataduras románticas. Muchos de ellos rechazan no solo las relaciones amorosas, sino también el drama, las expectativas y la carga emocional que, según ellos, destruyen la paz personal. En Inglaterra, este estilo de vida tiene su propia comunidad, foros, blogs, e incluso subgrupos en apps de citas para quienes no quieren tener citas. Plataformas como Living Single o el blog Spinster Life UK son ejemplos claros. Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, más del 35% de los adultos vive solo y nunca se ha casado. Entre las mujeres de 35 a 44 años, una de cada 4 ha elegido estar soltera a largo plazo. No sienten que les falte algo, se sienten bien así. Y odian que les pregunten, ¿por qué sigues soltero? Una pregunta que muchos británicos consideran tan grosera como preguntar por el sueldo o el peso de alguien. Número 11. Hombres viviendo en el pasado. En un país famoso por su educación y sus tradiciones como Inglaterra, podrías encontrarte con un hombre en frac y sombrero de copa y sin teléfono en la mano. Lo sorprendente es que no es una actuación, es su forma de vida real. Estos modernos, caballeros victorianos, eligen desconectarse de la tecnología moderna y vivir con reglas, rituales y estilos del pasado como forma de rechazar la prisa y el vacío emocional de la sociedad actual. Un personaje destacado en esta comunidad es Zach McLeod-Pensant, quien vive en Brighton. Desde hace más de 15 años, no usa ropa moderna, solo trajes hechos al estilo del siglo XVIII y XIX. Escribe cartas con pluma fuente, camina en lugar de manejar, toma el té exactamente a las 4 de la tarde y jamás revisa su celular en público. Su comunidad no es ruidosa, pero sí existe. En Reddit, YouTube e Instagram, quienes siguen este estilo de vida comparten videos con títulos como Un día viviendo como un caballero inglés en 1857, Londres 2024 minutos. Leen libros en papel, prenden velas en vez de luces LED, usan colonias clásicas, escriben diarios con plumas de tinta y toman vino de Oporto en copas de cristal. Nadie los obliga a vivir así. Pero en un mundo saturado de tecnología, ellos han decidido crear su propio código de conducta, una forma educada de resistirse al ritmo moderno. Número 10. No se puede cantar Happy Birthday. Puede sonar increíble, pero durante muchos años, cantar Happy Birthday to You en público en Inglaterra era técnicamente una violación de derechos de autor. Si no tenías permiso, podías ser demandado. No es broma, era una de las reglas legales más extrañas de la sociedad británica moderna. Todo comenzó a inicios del siglo XX, cuando la melodía y la letra de Happy Birthday fueron registradas por la empresa Sammy Co. y más tarde gestionadas por Warner/Chappell. Durante décadas, cualquier interpretación pública, en restaurantes, cines, escuelas o programas de televisión, tenía que pagar regalías. Las tarifas llegaban a sumar unos 2 millones de pesos de dólares al año en todo el mundo. En Inglaterra, esto generó situaciones absurdas. Un pequeño restaurante que organizaba una fiesta de cumpleaños podía, en teoría, recibir una multa si el personal cantaba Happy Birthday sin autorización. Algunas cadenas de restaurantes incluso crearon canciones de cumpleaños propias para evadir la ley. No fue sino hasta 2016, tras una demanda en Estados Unidos, donde también aplicaba el copyright, que un tribunal dictaminó que la letra era de dominio público.
Desde entonces, Happy Birthday por fin es libre de usarse tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, terminando así con una de las prohibiciones más insólitas y absurdas sobre cantarle a alguien por su cumpleaños. Número 9. No regatees cuando vayas de compras. Si vienes de Estados Unidos y estás acostumbrado a negociar el precio de un auto, buscar antigüedades o preguntar cuál es tu mejor oferta en un mercado de pulgas, Inglaterra te va a sorprender. Aquí, regatear no es un arte, es una falta de respeto. En casi todas las tiendas minoristas, desde supermercados y librerías hasta boutiques de ropa, el precio en la etiqueta es definitivo, no hay espacio para negociar. Los británicos tienden a mantener distancia en sus interacciones, y eso se refleja en sus hábitos de compra. Si les parece justo el precio, lo pagan; si no, simplemente se van, sin discutir, sin insistir, y mucho menos preguntando, ¿me puedes hacer un mejor precio?, en una tienda elegante de Londres. Según una encuesta de YouGov en 2022, más del 61% de los británicos dijeron sentirse incómodos o molestos cuando alguien intenta regatear, especialmente en tiendas independientes o negocios familiares donde los márgenes de ganancia son muy bajos. Para ellos, regatear no es una técnica de cliente, es poner en duda el valor de su trabajo. Ahora bien, eso no quiere decir que sean completamente cerrados. En artículos de segunda mano como autos usados, muebles vintage o en los famosos car boot sales, mercaditos al estilo británico, el regateo es aceptado, siempre y cuando se haga con discreción. También, si vas a hacer una compra grande, como un pedido masivo para un restaurante o una empresa, si puedes preguntar educadamente, ¿hay algún descuento por volumen? Número 8. Nunca les digas a los británicos que se parecen a los estadounidenses. Hablan inglés, manejan camionetas SUV, comen sándwiches fríos y ven fútbol. A simple vista, los estadounidenses y los británicos podrían parecer primos lejanos, pero en Reino Unido, compararlos con los americanos no solo es mal visto, es un tabú cultural que puede arruinar tu reputación. Sí, hay muchas similitudes, ambos países son potencias occidentales, aliados en las dos guerras mundiales, tienen universidades de prestigio, valoran la libertad personal y son gigantes de la cultura pop, de Harry Styles a Taylor Swift, de Netflix a la BBC. Pero los británicos se enorgullecen de su autocontrol, su humor irónico, su modestia y su habilidad para guardar la compostura, mientras que su imagen de los americanos suele estar llena de expresividad, orgullo exagerado y ser demasiado ruidosos. En una encuesta de YouGov en 2023, casi el 70% de los británicos dijo sentirse molesto o muy molesto cuando los comparan con estadounidenses en cuanto a estilo de vida o comportamiento. Incluso el idioma, que parece unirlos, los divide. Ellos dicen Q, los americanos, line. Ellos viven en un flat, los americanos en un apartment. Así que si eres estadounidense y visitas Reino Unido, evita frases como, esto se siente igual que Nueva York, mientras estás en Londres, o, ustedes también aman la libertad como nosotros, en un bar de Manchester. Número 7. En Reino Unido, existe la cultura de vivir libre en tu cuerpo. En Reino Unido hay algo que pocos turistas esperan: tienes derecho a la libertad física total en espacios públicos, siempre y cuando no sea con intención de provocar, amenazar o incomodar a otros. Según la ley británica, mostrar el cuerpo no es delito, y en muchos casos, la persona que mira demasiado puede ser acusada por invadir la privacidad visual de alguien. En zonas rurales como Cornwall, Devon o la playa de Estuland en Dorset, es común encontrar comunidades de personas que viven en armonía con la naturaleza. Caminan con sus perros, leen libros, hacen parrilladas y toman el sol sin ninguna restricción de ropa. Ellos lo llaman un estilo de vida naturista, no para llamar la atención, sino para vivir en paz con su cuerpo sin necesidad de disculparse por ello. En Londres incluso existe un grupo llamado The Naked Bike Ride Society, donde miles de personas pedalean por el centro de la ciudad cada año para promover la sostenibilidad y la libertad personal. Las autoridades no solo lo permiten, hasta ayudan a organizar el tráfico. El mensaje es claro: si no miras con morbo, no hay problema. La ley británica es clara: mostrar el cuerpo no es ilegal, a menos que se haga con intención de molestar. Por el contrario,
Una persona que mira fijamente o graba en secreto puede ser acusada de acoso visual, parece broma, pero ya ha habido casos reales en parques públicos. Número 6. Nada de pijamas en público. En un país famoso por la cortesía y el estilo clásico, salir al supermercado en pijama no solo es raro, es mal visto. En 2023, la conocida cadena de supermercados Tesco tuvo que emitir una regla interna prohibiendo la entrada de clientes con pijamas, batas o ropa de dormir de seda, después de que redes sociales se inundaran de videos de almas dormidas entrando a la tienda con pantuflas y el cabello hecho un desastre. Un video de 3 mujeres en pijamas con dibujos animados comprando pollo rostizado a las 7 de la mañana en Manchester superó 1.5 millones de vistas y desató una ola de críticas. Si no puedes vestirte para salir, entonces no salgas. Quizá los británicos no son tan fashionistas como los franceses ni tan elegantes como los italianos, pero sí se toman muy en serio la ropa que se usa en público. En la cultura pop, usar pijamas fuera de casa se considera flojera organizada, un dolor de ojos y una falta al límite entre lo privado y lo público. En lugares como Bristol, Leeds o suburbios de Birmingham, ver a alguien en ropa de dormir por la calle genera miradas silenciosas de desaprobación, o peor aún, puedes acabar en un video de burla en redes sociales. Número 5. Clase social y los códigos ocultos al hablar. En Reino Unido, la clase social no se enseña en libros ni está escrita en la ley, pero se nota en cuanto abres la boca. A diferencia de Estados Unidos, donde puedes empezar de nuevo, sin importar tu origen, en Reino Unido, el simple hecho de hablar revela de qué clase vienes. El ejemplo más claro es el acento Received Pronunciation, también llamado inglés de la reina o acento de la BBC. Solo el 2 a 3% de la población lo habla, pero se asocia con la clase alta, los intelectuales y las personas confiables. Por otro lado, si hablas con acento de Midlands, Scouse, Liverpool o Cockney, clase trabajadora de Londres, aunque tengas un título de Oxford, serás juzgado discretamente. Otro tabú, nunca digas que fuiste a una public school si en realidad fue una escuela privada. Irónicamente, en Reino Unido, public school significa escuelas privadas de élite como Eton, Harrow o Winchester, donde estudiaron el príncipe William y la mayoría de los primeros ministros británicos. Si te confundes, te delatas como forastero. Incluso como pronuncias la letra H, como en herbo hotel, puede revelar tu clase. La palabra toilet es evitada por la clase alta, ellos prefieren decir lo o lavatory. La clase media, al intentar sonar más refinada, a veces dice serviette en lugar de napkin, pero tanto ricos como pobres lo ven como alguien que se esfuerza demasiado. Número 4. Tabúes ocultos al dar regalos a los británicos. ¿Pensabas regalarle a tu amigo británico un elegante set de cuchillos o un fino reloj suizo? Detente ahí. En Reino Unido, regalar cuchillos, tijeras o relojes no se ve como algo lujoso o de buen gusto, es un tabú cultural muy arraigado que simboliza mala suerte o la ruptura de una relación. Según el folclore británico, muy influenciado por tradiciones celtas y creencias antiguas de Occidente, estos regalos cortan el lazo entre quien da y quien recibe. Los relojes, como símbolo del tiempo, se interpretan como una advertencia sutil: nuestro tiempo se está acabando, casi como si regalaras una profecía de ruptura envuelta en metal brillante. Los británicos no harán un escándalo si les das algo así, pero muchos discretamente te darán una moneda a cambio, un ritual silencioso que se ha pasado de generación en generación. Devolver una moneda no es para pagarte el regalo, sino para convertirlo simbólicamente en una compra y así romper la mala suerte de dar sin intercambio. Algunas personas incluso llevan una moneda en la cartera por si alguien les regala un cuchillo o unas tijeras. Número 3. No puedes ver la televisión sin una licencia. ¿Crees que prender la tele para ver las noticias es algo simple? En Reino Unido, si ves transmisiones en vivo o usas la BBC iPlayer, legalmente estás obligado a pagar una licencia de televisión. Suena como broma, pero es una regla muy seria, y romperla te puede costar hasta 1.000 libras, más de $1.200. Y no puedes decir,
solo vi 5 minutos, con tan solo prender la BBC una vez, ya estás obligado a pagar. Actualmente, esta licencia cuesta alrededor de $200 y se requiere para cualquier persona que vea transmisiones en vivo de cualquier canal o que use la app BBC iPlayer, incluso solo para ver programas antiguos. La policía no va a llegar automáticamente a tu casa, pero sí existen inspectores independientes que pueden verificar si sospechan que estás viendo ilegalmente. Pueden tocar a tu puerta, revisar tus dispositivos e incluso pedir una orden judicial si creen que estás ocultando algo. Las estadísticas muestran que más de 25 millones de hogares británicos están registrados con una licencia de TV, pero cientos de miles son multados cada año por evadir esta ley. La mayoría de los infractores son estudiantes, inquilinos o inmigrantes, personas que simplemente no sabían que existía esta regla tan extraña. Número 2. Tabúes en Reino Unido que todos ignoran. Aunque suene chistoso, en la tierra del té de la tarde, las galletas y las tradiciones navideñas, comer pastel estuvo prohibido en Navidad y técnicamente aún no está. Todo comenzó en 1644, cuando Oliver Cromwell, un político puritano muy estricto, intentó limpiar a la sociedad de lo que él consideraba lujos, frivolidades y comportamientos paganos. Para Cromwell, la Navidad era una fiesta no cristiana que promovía el exceso, así que prohibió las fiestas, los villancicos, los adornos y especialmente comer pastelitos, galletas o cualquier cosa demasiado alegre. Lo curioso es que nunca se eliminó oficialmente esa prohibición. En teoría, podría ser culpable si comes una galleta de jengibre en Nochebuena. Pero en la práctica, todo el país la ignora. Desde la reina, cuando vivía, hasta los pubs del vecindario, todos rompen felizmente la regla cada año, comiendo mince pies, galletas de mantequilla y tomando eggnog, como si Oliver Cromwell nunca hubiera existido. Número 1. No critiques ni hables mal de la familia real. En Reino Unido puedes bromear sobre casi todo, el mal clima, los trenes que siempre llegan tarde, incluso el gobierno. Pero hay un tema, sagrado, que hasta los comediantes más valientes evitan con mucho cuidado, la familia real. Quizás oigas alguna broma ligera sobre la ropa del rey Carlos o el cabello de William, pero si cruzas la línea con insultos directos, recibirás miradas más frías que la niebla de enero. No es solo una grosería, es una falta grave de etiqueta social, sobre todo si eres extranjero. El respeto hacia la monarquía no es solo lealtad política, es parte de la identidad nacional. Según una encuesta de YouGov en 2024, más del 62% de los británicos ve a la realeza como un símbolo cultural irreemplazable y el 70% cree que la monarquía debe continuar. Especialmente en lugares como Cornwall, Windsor o pueblos tradicionales del norte, escuchar a alguien decir que eres aburrida o llamar a Meghan la vergüenza real puede causar una discusión pública entre completos desconocidos. Eso sí, los británicos se burlan de la realeza, pero a su manera, con sutileza, ironía y muchas indirectas. Series como The Crown exponen secretos del palacio, pero siempre con respeto. Incluso los tabloides más escandalosos siguen usando títulos como Su Majestad o Su Alteza Real. Y listo. Acabamos de explorar 15 reglas y tabúes que los ingleses prefieren no discutir. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contándonos cuál fue el que más te impactó, nos encantará leerte. Hoy exploramos juntos la tierra de Inglaterra. Gracias por acompañarnos hasta el final de este documental de viaje. Esperamos que nos sigas acompañando en nuestras próximas aventuras para descubrir las maravillas del mundo.